Y ahora quiero ceder la palabra al presidente de la Fundación, Conchita Rábago de Jiménez Díaz, el doctor Rábago. Muchas gracias, Joaquín. Doña Ana Pastor, estimados amigos, estimados compañeros, señoras y señores, es para mí un placer volver a tener esta lección conmemorativa con tan ilustre personalidad en un entorno que a mí me es muy familiar y querido, pero que desgraciadamente en los 2 años últimos, por las causas que todos conocemos, nos hemos visto privados de este entorno. Este aula yo lo he visto hasta la bandera, desafortunadamente por cuestiones COVID no podemos, espero volver a verlo. Yo recuerdo siendo un estudiante y creo que fue con la lección de Favaloro, estaba sentado en esa escalera porque no cabía nadie y creo que con el tiempo volveremos a esa situación. Me gustaría hacer un pequeño repaso de lo que es la Fundación Conchita Rábago. Llevamos 54 años de vida. En el fondo, esta lección conmemora, y no voy a hacer un laudatio de Jiménez Díaz, de una persona que cambió la medicina en nuestro país, que supo entender los 3 conceptos de docencia, investigación y asistencia, aunarlos en un centro, y este es su centro, y llevarlos a su máximo esplendor. Hoy vamos a entregar el premio Jiménez Díaz, y este premio nace debido a varias circunstancias. Sin duda, nace por la personalidad de don Carlos, por los contactos que tenía don Carlos y por la capacidad de ilusionar que tenía al mundo médico. Pero también, tras su fallecimiento, una persona que estuvo a su lado todo el tiempo y que fue el motor de su vida de don Carlos, su mujer, Conchita Rábago, entiende que este testigo no se puede perder y, gracias a la ayuda de entonces 3 amigos, pero 3 grandes profesores, que fueron el profesor Ochoa, el profesor Sols y el profesor Grisolía, deciden crear este premio para homenajear y mantener vivo el espíritu de don Carlos y sus ideales. Cuentan en ese momento con 3 jóvenes médicos, fueron nuestros padres, el doctor Mariano Jiménez Casado, el doctor Pedro Rábago y mi padre Gregorio Rábago, quien junto a los 3 profesores deciden, y junto al hermano de don Carlos, deciden crear este premio con 2 ideas fundamentales: mantener vivo el nombre de don Carlos y conseguir impulsar la investigación. Y esa es la misión que la Fundación tiene en este momento. La Fundación Conchita Rábago está impulsando y ayudando a la investigación básica y está manteniendo vivo este premio en homenaje a don Carlos Jiménez Díaz. Este premio nace, y la primera lección que se da es en mayo de 1969. Desgraciadamente, doña Conchita no pudo verlo porque falleció unos meses antes. Y el objetivo era mantener viva esta llama que se había creado en esta institución. La idea era premiar esas trayectorias, y hoy tenemos un ejemplo muy claro de personalidades del mundo de la investigación o el mundo de la medicina que han sabido aportar a la docencia, a la investigación y a la asistencia sus conceptos para hacer progresar la medicina. La idea era fomentar la investigación biomédica mediante un programa de becas que se ha desarrollado a lo largo de estos 53 años. Como han dicho antes, el primer premiado fue en el año 69 el doctor Severo Ochoa, gran amigo de don Carlos y gran amigo de la Fundación, y que nos ayudó muchísimo en los primeros años. Posteriormente se han ido incorporando a este elenco de profesionales una multitud importante de premios Nobel, de premios Príncipe de Asturias, que han aportado su información, nos han ayudado a entender cuál es nuestra finalidad y cuál es nuestro legado. Y hoy, gracias a eso, impartimos la 53ª lección conmemorativa Jiménez Díaz. A estas sesiones han participado más de 12.000 profesionales, unos 200 ponentes, porque como saben tenemos y hemos tenido esta mañana un pequeño simposio que ha sido un poco la guinda de este día tan significado para nosotros. No quiero enumerar uno a uno, pero aquí tenemos el elenco de personalidades que en estos 53 años nos han ayudado a cumplir nuestros fines fundacionales y que han participado aportando su saber, sus conocimientos y honrando la memoria de don Carlos y engrandeciendo esta fundación.
A día de hoy es uno de los premios, y estamos muy orgullosos de decirlos, más prestigiados en nuestro país. Y, sin duda, eso es gracias a que tenemos un comité científico que se reúne de forma periódica y propone una serie de candidatos para que sean elegidos como siguiente premio. Esta fundación es un legado de don Carlos y doña Conchita a sus sobrinos, don Gregorio, Pedro y Mariano, y ese legado se nos ha transferido a nosotros, que somos ya la segunda generación, y espero que lo podamos transmitir en el futuro con la misma pasión que nos lo transmitieron a nuestros descendientes. No querría dejar de contar con la inestimable ayuda de Marta. Marta ha sido durante estos últimos años, no sé si 30 o 40, me parece que 40 creo que han sido, quien ha guiado, quien nos ha ayudado y quien nos ha permitido gerenciar y organizar todas las cuestiones administrativas en la Fundación Conchita Rábago. Disponemos, afortunadamente, y somos muy afortunados de disponer de una sede que algunos ya conocen y que tendremos hoy la oportunidad de visitar, en Príncipe de Vergara 9. Este era el edificio donde vivía don Carlos y que la Fundación lo tiene en patrimonio. En fin, no quiero acabar. Llevamos más de 50 años manteniendo vivo el espíritu de don Carlos y hoy vamos a ver un ejemplo de ese espíritu en una persona que consideramos que es excepcional, como es el profesor don Pedro Guillén, que nos va a transmitir esa pasión por la medicina enfocada en sus tres dimensiones: la investigación, la docencia y la asistencia. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Rábago. El 11 de junio del año pasado, del 2021, tuvo lugar una reunión del Comité Ejecutivo de la Lección Conmemorativa Jiménez Díaz. Allí se analizaron todos los candidatos que se presentaron y, por unanimidad, al final, el premio fue concedido al doctor Guillén y posteriormente se le invitó a dar esta 53ª lección conmemorativa Jiménez Díaz. Pero antes de dar paso al doctor Guillén, me van a permitir llamar aquí al atril al profesor Damián García Olmo, catedrático de Cirugía de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva de esta institución, para que haga el laudatio del profesor Guillén. Muchas gracias. Laudatio al profesor doctor don Pedro Guillén García. Excelentísima señora doña Ana Pastor Julián, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados. Ilustrísimo señor don Joaquín Sastre Domínguez, presidente del Comité Ejecutivo de la Lección Conmemorativa Jiménez Díaz. Ilustrísimo señor don Gregorio Rábago Juan Aracil, presidente de la Fundación Conchita Rábago de Jiménez Díaz. Doctor don Javier Arcos Campillo, director médico del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Doctora Rosa Rábago. Colegas y amigos todos, buenos días. Quiero comenzar esta laudatio con las palabras del coro teatral de la tragedia Antígona de Sófocles, contemporáneo que era del médico Hipócrates de Cos, aunque 30 años mayor, y en esta obra se admira al ser humano con palabras que 2500 años después siguen de plena actualidad. Dice así, fíjense: cuánto hay que admirar en el mundo, pero nada tan maravilloso como el hombre. Él, impulsado por los vientos tempestuosos, atraviesa el espumante océano y surca las olas que braman a su alrededor. Él, para mí, es el doctor don Pedro Guillén García. Su calidad humana nos acerca a lo sublime, pero en esta laudatio debo centrarme en sus méritos científicos y profesionales. La actividad del profesor Guillén, que ha merecido este reconocimiento, es internacional y se ha centrado durante toda su vida en mejorar la movilidad de muchos enfermos, algo realmente excelso. La innovación de procesos reparadores y técnicas quirúrgicas aplicadas al sistema musculoesquelético y a la medicina regenerativa del cartílago han sido su piedra de toque. Para ello, además de su intensa labor asistencial, ha destacado en el campo de la investigación científica. Ha recorrido y recorre el largo y curvo camino desde el laboratorio al quirófano, pero también lo hace a la inversa, lo que sin duda es aún más difícil.
Como médico innovador, fue uno de los pioneros en el uso de la artroscopia para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades articulares, además de ser el introductor de la técnica en España. En este campo destaca el desarrollo, como ya se ha dicho, de un artroscopio sin cables que está revolucionando la cirugía traumatológica. Ha realizado aportaciones tan notables en técnicas quirúrgicas como su famosa reconstrucción del ligamento cruzado anterior, una técnica actualmente adoptada por la mayoría de los centros especializados del mundo. Os digo por experiencia familiar que es una verdadera revolución. Su labor científico-médica se ha centrado en la terapia celular y en la medicina regenerativa. Él es el impulsor de la aplicación de los cultivos celulares para el tratamiento de las lesiones del cartílago. Los hallazgos científicos del profesor Guillén han contribuido al desarrollo de las nuevas terapias, como prueban los trabajos realizados en colaboración con Juan Carlos, con el profesor Ispisúa, en el Salk Institute. Más aún, estos estudios comunes sobre el envejecimiento, la creación de órganos en animales para los ya cercanos senotrasplantes y la corrección de genes para el tratamiento de enfermedades hereditarias nos marcan a todos el futuro de la medicina. Para un cirujano, ver a un cirujano traumatólogo publicando en revistas científicas que cambian el saber de la ciencia básica como Nature, Science o Cell es algo verdaderamente inaudito, pero es la prueba clara de la verdadera traslación básico-clínica que nos ha enseñado el profesor Guillén. En 1998 el profesor Guillén fundó la Clínica Centro, que desde entonces ha crecido en tamaño y prestigio y hoy día se ha convertido en la referencia mundial en el tratamiento de las lesiones del aparato locomotor. En ellas se realizan técnicas pioneras, sobre todo técnicas de cirugía mínimamente invasiva, consiguiendo un beneficio económico, social y sobre todo de disminución del sufrimiento humano. Actualmente, como ya se ha dicho, trabajan allí yo creo que más de 900 personas. Y quizás no lo sepan, pero su casuística del implante de condrocitos es la mayor del mundo. Querido Pedro, debo terminar esta laudatio y de nuevo me gustaría citar a Sófocles en su Antígona, y con ello me estoy refiriendo a ti. Él cultiva la palabra y las ciencias sublimes. Él es fecundo en recursos e ingenioso. Lleva su previsión hasta el porvenir. Él también ha encontrado el medio para escapar de las enfermedades más crueles. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián. Y ha llegado la hora de invitar al profesor Guillén a que dé esta lección conmemorativa Jiménez Díaz. Cuando quiera. Antes de empezar, quiero decirle que he sufrido más en estos dos momentos que preparando la charla con todo el cariño. Espero soltarme ahora. La introducción valía la pena. Excelentísimo señor presidente del patronato de la Fundación Conchita de Rábago de Jiménez Díaz, doctor don Gregorio Rábago, con el que he tenido mucho contacto en este tiempo. Excelentísima señora Ana, gracias. Miembro del patronato, del comité científico y miembro del comité organizador, excelentísimos miembros del jurado y presidente don Joaquín Sastre, excelentísimas autoridades, queridos compañeros del simposium Curando con células, de la realidad al futuro, que me han precedido y que he disfrutado enormemente. Querida familia mía, que siempre está conmigo, y queridos amigos todos, el agradecimiento
quiero decir, como lo primero es antes, decía mi padre, lo primero es antes. Yo quiero agradecer al presidente don Gregorio Rábago el que me hayan dado esta condecoración que para mí me colma. En este tercer jueves de mayo, pleno de memorias y de vocaciones cuyo recuerdo siempre irá conmigo. Acudo emocionado a recibir tan alta distinción. Agradecimiento mío, y yo no encuentro la palabra justa de agradecimiento más que la palabra gracias. Gracias al presidente del Comité Ejecutivo. Y en este momento me viene a mí una cita que yo pienso que es mía, que es senza amicitia vitam esse nullam. Creo que lo dijo Cicerón, pero yo creo que las citas son de quien las necesita. Y yo las necesitaba ahora, de agradecimiento, Juan Carlos, y a todos los que me han ayudado hasta aquí. Es para mí un honor en esta muy prestigiosa clínica de la Concepción, cuyo nombre siempre va ligado a su fundador, don Carlos. He recibido muchísimas comunicaciones de los trabajos de don Carlos, entre ellos de don Ramón Tamames, que ha entrado últimamente y que me llenó de papeles y de historias de don Carlos, que era amigo suyo. La satisfacción que siento en esta distinción ni me pesa ni es una carga. Yo la considero como que el que cada día no es mejor, pronto va a dejar de ser bueno. Agradezco a todos la atención y quiero un recuerdo emocionado antes de pasar a disertar a don Carlos Jiménez Díaz. Yo he paseado por ese pasillo y nunca podía pensar que yo estuviera ahí. Don Carlos pertenece al grupo de los realmente inmortales, porque su legado, que ya se ha hablado, y su influencia siguen vivos por sus discípulos que pueden perpetuar y multiplicar sus valores y dones a la sociedad, y su ejemplaridad que enriqueció a los clínicos de ayer y hoy. Además, todos comprobamos que vive y vivirá en su obra por la grandeza espiritual e innovadora que él tenía. La desaparición de don Carlos constituyó una pérdida irreparable para sus discípulos y amigos y para la medicina, a la que consagró su talento y la energía de su definida y gran personalidad. Quiero también tener un recuerdo a todos los premiados anteriormente, pero solo diré el primero, como es Severo Ochoa, y el penúltimo, Juan Carlos Ipisúa, y también a Juan Luis Arzuaga, y, cómo no, a la profesora Piotri por su estancia aquí con nosotros. En fin, toda esta playa de grandes científicos, docentes, su labor perdurará siempre sobre su memoria. En la persistente sucesión de acontecimientos que es la vida, porque la vida es eso, una persistente sucesión de acontecimientos, se dan momentos tan felices, tan congratulantes, tan gozosos como el que estoy viviendo yo ahora mismo, que si para llegar aquí, créanme que habría que trabajar más, lo hubiera hecho con gusto, por la cara de felicidad que tienen mis amigos, los compañeros y la familia. Pero no ha sido necesario, ha sido hacer lo que me gustaba y créanme que lo hago con mucho gusto porque me gusta la medicina. He puesto, vuelvo atrás porque quería señalar, yo me he formado allí, a la espalda de este edificio, y siempre recordé y viví y oí la grandeza médica que había en esta institución, don Carlos. Y luego, pues, La Paz, con Pepe Palacios, el Instituto FREMAP, y también la Clínica Santa Elena. Quiero también al centro de Majadahonda, donde disfruté de toda la ayuda por MAFRE y FREMAP, el centro de fisioterapia, y ahí tienen los 5 sitios que hemos nosotros más o menos puesto en marcha. Y quiero agradecer a la Fundación MAFRE y a la Fundación Pedro Guillén y también, cómo no, a Juan Carlos Ipisúa por la ayuda que nos ha prestado siempre.
En nuestro caminar, como han visto, también han visto a la Universidad Católica de Murcia, a la cual le tengo un gran cariño y respeto, y tengo el honor de ser miembro de allí, y hoy nos acompaña su vicerrectora de investigación, que le agradezco. Ese es el índice, pero no tengan miedo, no voy a desarrollar todo eso, no tengan miedo. No voy a más que referirnos a algunos puntos de ese temario. Miren, yo he visto el cartílago en un embrión, yo he visto el cartílago en un niño, he visto el cartílago en un adolescente, resplandeciente, brillante, hermoso, y he visto el cartílago secundario a una meniscectomía que no estaba indicada, que fue un meniscocidio, y hay cojos víctimas de meniscectomías que no están indicadas. Y he visto la miseria de ese cartílago. Y he visto cartílagos dolorosos de aspecto normal. Y no sabemos por qué duelen. No olviden una cosa, el cartílago no tiene células, no tiene nervios, ni vasos, ni linfáticos. Por tanto, don Juan Carlos, tenemos la obligación de hacer el camino de la célula halogénica. Todos los que son cirujanos y hacen de ortopedia saben el banco de huesos, y continuamente estamos usando banco de huesos para las cirugías. Y el hueso tiene vasos, nervios y linfáticos, y el cartílago no tiene ninguno de eso. Es un tejido inmunológicamente privilegiado, y por tanto debería aceptar que teniendo en una yogurtera, como el yogur de la larga vida, tener esas células para el que pueda usarla en un momento y no tener que hacer 2 cirugías como se hacen hasta ahora. Es una demanda de la sociedad a nosotros. Ese es el embrión al que yo me hacía referencia. Y esto quiero mostrar porque es una imagen que yo la quiero mucho. Eso es cómo se forma una articulación. Y la articulación es de la que vamos a hablar hoy y entraremos en escena. Y ahí se ven lo que va a ser en su día una articulación. En un primer momento es una condensación de células, no hay más que un acúmulo, un montón de células. Y luego de pronto aparecen ahí un espacio entre ellas, no sé si el de arriba o el de abajo, aparece ahí, ven la fase interzonas. Fíjese lo que le voy a decir. Ese tejido oscuro ha de morir para formar una articulación. La muerte es el origen de la articulación. La muerte programada existe en nosotros y es una muerte necesaria para crear órganos. Pero ha de hacer, en palabras de Llorca y Jiménez Collado, la muerte al unísono en ambos miembros para que ellos sean pares y simétricos. Es decir, la muerte en una articulación es vida, muerte celular. Esa está programada y esa desaparición hace que luego nazca la articulación que, como ven, es la cavitación, la formación última de una articulación. Si una mujer gestante tuviera una alteración en la fase de interzonas, tendría muchísimas alteraciones en el niño que va a tener. Pero si está en la fase final, ya que la articulación está conformada, el destrozo del elemento que nalca es mucho menor y tendrá entonces quizá algún trastorno de dismetría, pero no la artrogriposis, como nosotros, en indicación de Llorca, hicimos en esta rata, inyectándole alupen para dejar la fibra muscular lisa, quieta, no se moviera el útero, y al no haber una batidora que era el útero, no se formara la articulación. Eso fue una artrogriposis y luego fue una publicación muy interesante con Juan Jiménez Collado. Pues este es el cartílago, el que se ha formado en esa articulación. Y ahí lo tienen. Eso es una pérdida aguda de cartílago. Todo el mundo, créanme, saben que eso es una paciente que quedará con una gran discapacidad. Tendrá una artrosis y acabará en una prótesis, seguro.
No sabemos hacer nada ahí por ninguna otra técnica que no sea un cultivo. Van a ver las distintas esperanzas que hemos hecho en el tiempo. Y aquí están las células de los condrocitos. Ese es el tejido blanco. Yo le llamo al cartílago el tejido blanco. Entre todos mis compañeros de ellos, blanco porque no tiene vasos y es blanquísimo cuando está bien y normal. Y luego ya toma el color, porque la sangre da el color a los tejidos. Por eso el músculo tiene tanto color rojo, porque tiene mucha sangre. Este es un tejido sin sangre. Miren, esa foto yo no quería ponerla, pero es como si yo tuviera tres yos. Yo, aquel y otro de más allá. Es decir, hacía la asistencia, la docencia y la investigación. Y me ha gustado siempre preguntarme también la innovación. Y eso es como si uno tuviera tres cosas que hacer. Yo pongo esos autores ahí, que Rooks, que es el primero que habla de un cultivo celular, es el primero que habla. Luego William Carroll, que fue premio Nobel, este también hizo una aportación muy grande sobre los cultivos celulares. Y Eagle, que es el sistema Eagle también para mantener los cultivos alimentados y que las células tuvieran un buen desarrollo. Y lo que ven a la derecha, que yo he puesto porque es la base de todo nuestro trabajo, fue nuestra tesis doctoral. Durante 6 años, con Juan Jiménez Collado y Llorca, muchos huevos de gallina blanca Harvard, los metimos en estufa y aquellos embriones de pollo los tomábamos. Y cuando encontrábamos el esbozo de lo que iba a ser el miembro, el esbozo que era solamente un saliente mínimo, tomábamos esas células, hacíamos un reagregado y él llamaba también desagregado, que nunca lo entendí, y esas células que era del esbozo donde si hubiera seguido su desarrollo produce un ala, la metíamos ese agregado y desagregado en la cavidad celómica, que es en el intestino. Y en la cavidad celómica del animal la metíamos y ese animal crecía, el que había recibido, y tenía un ala que se puede ver allí, un ala en su cavidad celómica, un ala en su cavidad celómica. No sé por qué ha pasado tanto. En su cavidad celómica, es decir, y tenía hasta plumas. Lo que iba a ser un miembro, nosotros, si lo pasábamos a otro lugar, y tenía riego, y era bonito una observación que allí hizo Llorca. Fíjense usted cómo va siempre un nervio. El motor lo necesita el tejido. Hablaba más del nervio él que de los vasos que debían alimentar para mantener aquello. No se formó un ala entera porque el receptor también tiene que aportar cosas y ahí el receptor no aportaba nada. Pues eso fue lo primero que me llegó a mí el amor a la célula. Entonces el cartílago, ahí lo tienen, avascular, aneural, alinfático, y las células están presas en el tejido. Una célula cartilaginosa no es capaz de producir otra célula y dividirse para restaurar una brecha. No sabe hacerlo. Sí los demás tejidos. La piel lo hace. Pero la piel tampoco forma piel. Es un tejido de reparación. Pues si el cartílago lo hace, es tejido de reparación. Y no es piel. Podrá ser de buena utilidad, pero si esa cicatriz tuviera la planta del pie o en la palma de la mano con las necesidades de caminar y apoyo, sería un desastre. Por tanto, hay tejidos que se reparan y tejidos que se regeneran. Ese no se regenera. Se repara solo el hueso. Hueso se forma hueso. Por eso podemos caminar. Se repara el hígado y la córnea y ya no hay más. El resto de tejidos, digo, estos se replican, se regeneran, quiero decir, y se repara el resto. Por tanto, va a formar un tejido de distinta composición al original. Este Sutton, yo cariñosamente le tengo mucha rabia porque los médicos decimos la frase de otra forma. Él escribió esto en ese libro.
en el año 1000, era al final del siglo XIX, dijo que era un resto embrionario inservible el menisco. Esa es la traducción que hacíamos todos, resto embrionario inservible. Pero lo que realmente se puede traducir que es los meniscos son vestigios embrionarios afuncionales. Ese hombre es de mucha influencia, porque cuidado con las influencias. La idea de los griegos de que todo eran los humores, por la autoridad duró 17 siglos y era todo mentira. Era todo mentira. Cuidado con la autoritas. La autoritas tiene muchos problemas. Bueno, pues este hombre dijo esto, los ingleses lo creen de juntillas, y el siguiente, que es Fairbairn, se da cuenta. Smiley antes, igual que él, quitó los meniscos. De hecho, es que quitábamos el menisco y empiezo la especialidad quitando el menisco. Y fíjense lo que dice, yo tengo una meniscoteca, que son los meniscos. Pero eso no es una frivolidad. Yo quería saber la sintomatología que tenía el menisco según la rotura que él disfrutaba. No es lo mismo un asa de cubo que es grande, que una rotura pequeña, que una degeneración, que una interposición. Y están metidos en metacrilato cada uno con un número que era la historia clínica. Y yo relataba ahí los sufrimientos que me había contado el enfermo. Y según la anatomía patológica de la rotura, yo compuse un libro que es la patología del menisco. Y nació de la meniscoteca. Es muy visitado por los extranjeros, que saben por qué es. Hay 122 meniscos introducidos en metacrilato que se pueden ver porque es transparente por las dos caras y por los dos bordes, la rotura que tienen, y si te vas a la historia ves la clínica que tenía. No fue una frivolidad, yo quería correlacionar la lesión anatopatológica con el menisco. Eso se lo debo mucho a mi ambición anatómica. Y fíjense ustedes, este es un embrión. Es un embrión. El embrión es hasta 30 milímetros. A partir de 30 ya es un feto. Y fíjense usted qué blanco es el menisco, qué tejido, y el cartílago es muy blanco. Este le pongo yo porque Hunter dijo, desde Hipócrates se sabe que el menisco, o sea, que el cartílago lesionado no tiene capacidad de reparación. Eso dijo Hunter. Es inglés, que fue el primero que hace investigación en animales en el mundo. Y además fue un hombre muy importante, dos hermanos, John Hunter y William, y lo dijo en 1743, hace 270 años, y sigue siendo vigente. El cartílago roto no se repara. Y él dice que se alimentó de esa idea de Hipócrates. En la evolución histórica, el hombre pues ha comido plantas, y así por siglos. Fue una etapa muy larga. Luego vino la alquimia, que vino de Egipto, quizá de Alejandría, que quiso llegar al elixir de la larga vida. Es el padre de la química, es el padre de la farmacia, esa idea. En la Edad Media, donde aquellos que dicen que es una edad oscura, yo creo que no, se fomentó en la Edad Media casi todo lo que fue luego los avances posteriores. Y a continuación vino la vacuna. Eso fue una de las grandes hazañas de la medicina. Correlacionó un germen con una patología. Y entonces hizo la vacuna. Eso es un paso de gigante en la sociedad. Y el último es la ingeniería tisular, del cual empiezo yo en este momento. Miren, esa es una artroscopia de un paciente que tiene dolor en la rodilla. Y quiero que vean esto. Falta ahí cartílago, ¿lo ven? Eso es un tejido de reparación. Este es el cartílago normal. Se ha formado un tejido de reparación. Solo faltaba que el organismo no intentara reparar. Siempre intenta reparar. Pero repara sin eficacia. Pues ese tejido de reparación no tiene colágeno tipo 2, ni tiene tampoco los proteoglicanos. Es un tejido de reparación. Es tejido fibroso. Es esta cicatriz que vemos aquí. Rellena eso, pero no sirve de nada, con dolor, artrosis y demás. Y ahí empezó mi inquietud. Y yo daba, y algunos de los histólogos están aquí, que luego les saludaré,
y le daba yo estos trozos de fragmentos que estoy devolviendo, y le daba del tejido normal, y digo, dime qué pasa aquí. Y me decían, esto es tejido de reparación, no tiene colágeno tipo 2, ahí no tenemos células, esto es un tejido de reparación. Y en el otro fragmento sano, decía, y este ICESO está lleno de células y es normal. Por tanto, este no era capaz de soportar las funciones de la carga, repartir cargas, que es lo que hace el cartílago en la articulación para poder hacer el movimiento. Miren, antes han hablado de los huesos. Ahí tenemos los huesos que tiene el hombre menos los dientes. No he contado los dientes ahí. 260. Y ahí tienen los músculos, 650. Pero yo he puesto esa imagen por otra cosa. Los músculos representan el 43% del peso mío. Y el hueso representa aproximadamente el 13 o el 14%. Por tanto, la especialidad del aparato locomotor, querido director, representa el 58% del peso corporal. Una disciplina que del árbol frondoso de la medicina es la rama más fuerte y más grande. El siguiente en peso, la piel. Eso no es creíble, pues es que la piel es todo nuestro cuerpo. Han hablado antes, don Revige ha hablado de terminología. Cuando empezó uno a hablar de la célula, encuentra que están hablando de fase de expansión. Es un término inglés, no me gusta. Es un término que es unívoco. Sin embargo, si yo digo, lo que nosotros hacemos en la sala blanca es dividir las células para poner muchos millones en el tejido en que falta. Lo que yo estoy haciendo es una fase de multiplicación, de división, de proliferación celular. Decir eso sí que es inequívoco. Es fase de división celular. La fase de expansión puede meter tanto el crecimiento en tamaño como el crecimiento en células. Por tanto, el término inglés no está bien. He buscado mucho y nadie me dice que la expansión en inglés no signifique las dos cosas, tanto crecer como también aumentar el número de tamaño. Por eso yo digo que la etapa de proliferación define inequívocamente la actividad que es. Sin embargo, en fase de expansión le dirá, ¿estás hablando de división o de aumento de tamaño? Pues vamos a ver lo de aumento de tamaño. Miren, el profesor Jesús Pintor, de aquí de la Universidad Complutense, ensayamos porque yo quería también aumentar el tamaño de las células. Yo quería también aumentar la matriz extracelular. Y vean ustedes lo que en un cultivo de células pusimos esa sustancia que es una diadenosina tetrafosfato y que la poníamos en esa dosis tan baja. Y cuando a los 7 días, si habíamos puesto la molécula, inmediatamente se aumentaba de tamaño y de producción de la matriz extracelular. Eso mismo, fíjense qué bonita imagen. En este de la izquierda es un control de un cultivo celular en que se forma la matriz sola. Pues fíjense que el crecimiento a partir del 7 día hasta el día 15 ha crecido muy poco allí. Sin embargo, si nosotros en ese cultivo celular que estamos poniendo añadimos esa sustancia que es la diadenosina tetrafosfato, la añadimos a partir del tercer día y miren como el día 15 y 17 es el 150 del peso. Esto causó mucha sensación la publicación en el Cartilage y ahí tienen cómo podía llegar al 150%. Por tanto, ahí tienen el tratamiento de ese cultivo que yo voy a poner. Si yo le añado esta sustancia, puedo tener mucha matriz extracelular y dirá, ¿y eso por qué? Pues verán, yo puedo tener un traumatismo que me lesione solo el cartílago y pongo el cartílago a la membrana, pero puedo tener una lesión osteocartilaginosa, que además del cartílago ha salido el hueso, entonces queda una depresión muy grande. Y para rellenar eso, si yo a las células las hago trabajar, pueden producir el relleno de la sustancia. Hay un cambio de paradigma, mirad, en la histología descriptiva ya no, queremos la constructiva.
el histólogo y el citólogo tienen que cambiar de paradigma y saber que su histología descriptiva pasa ahora a una histología que tiene que ser constructiva, que es la ingeniería celular. Igualmente a la diagnóstica, a la terapéutica o la terapia celular o muscular. Hay un cambio de paradigma en la sociedad como exigencia a ellos que tienen que hacer proactiva la especialidad. ¿Y las terapias que estoy hablando del cartílago, esto está consolidado? Sí. Solo hay 3 técnicas consolidadas hasta este momento, hay otras ya posteriores, que era la producción de la piel por los queratonocitos, que ya sabéis que eso se usaba mucho en los injertos de piel, en los quemados. Y la otra, que eran las células de las córneas, el limbo corneal, y la tercera, la del implante de condrocito. Pero vean la frase que yo he puesto encima. Dice, la eficacia y seguridad, avalados por los años de investigación previa y utilización en pacientes antes de que la terapia celular fuera considerada un medicamento. Por tanto, este gozó ya de la previa buena solución que estaba dando y se aceptó como tal, y estas reciben el nombre de técnicas consolidadas. Ya no tienen que pasar por ese primero ensayo, segundo y tercero, sino que estas 3, por su eficacia durante años, fueron aceptadas como tal. Y ahí las tenemos. Quiero un término que no está en la Real Academia Nacional de Medicina, condropenia. Condropenia, condro, cartílago, y penia, pobreza, es un término que nosotros acuñamos hace mucho tiempo para indicar que hay pobreza de cartílago. Se acepta osteopenia, pobreza de hueso. Se acepta anemia, pobreza de sangre. Pues condropenia es el mismo lema. Y la condropenia solo que puede ser cualitativa o cuantitativa. Eso se lo debemos a la cirugía mínimamente invasiva, porque entrábamos a ver cartílagos que eran sanos. Vean ustedes, otra vez repito aquella, que es una cualitativa, y esta que es cuantitativa. Ahí no hay nada. Allí tú puedes hacer muchas técnicas, pero aquí solo te queda o reparas o el final es una artrosis. Por tanto, es una condropenia cuantitativa o cualitativa, dependiendo de la cartílago que pierdas. Pero eso es, cada día se ven las patologías de las articulaciones, y así como osteopenia demandamos. Esto lo hicimos con un indentador, viendo la zona más dura en la rodilla corresponde a la fascia lateralis de la patela, y la cara más blanda pertenece al cóndilo femoral externo, y la cara más dura del cartílago pertenece a la cara interna del cóndilo femoral interno. Cartílago empobrecido. Vean ustedes lo que ya dijo Hunter, que antes comentado, Feuerbach en un inglés que dice no, cuidado, no quitar el menisco, que quedan todos en artrosis. Feuerbach fue muy discutido y muy maltratado, pero ese trabajo en el Journal Bone Joint Surgery, el británico, en el año 48, tiene la máxima vigencia hoy. Hay publicaciones posteriores, como la de Ujowski o Helick, que hablan de eso. El primer motivo de consulta a partir de los 50 años en la medicina es el dolor articular, la artrosis. En edad avanzada, en la prótesis, y antes de eso vamos a ver. Entonces, la justificación del tema que yo voy a tratar ya es que es una enfermedad que tiene 150 síndromes, que se ve en la artritis reumatoidea, la artrosis, pongo ahí yo 50 años y lo subrayo, a continuación la osteoporosis, el accidente de trabajo, y fíjense lo que dice Naciones Unidas, que en el año 2050 habrá 9.376 millones en la Tierra y el 30% tiene más de 65 años. Luego el 30% tiene artrosis. Fíjense qué prevalente, que debemos dedicar el esfuerzo a una tan prevalente enfermedad. Ahí he puesto lo del Times. El revista Times, en el año ese que ven ahí, que es el año 2000, pronosticaba que en 25 años las profesiones más demandadas en el mundo eran la primera, fíjense, ingeniería tisular, ingeniero de tejidos. La segunda,
los programadores genéticos. La tercera era el que se dedicaba al campo. No lo sé si tendrían razón o no, pero el agricultor. Y la 10 era programadores genéticos. Fíjense que en las 10 primeras habla de 3 donde la célula es el protagonista. Y la revista Science ha publicado la semana pasada, cuidado y lean eso, que es el Human Cell Atlas, el atlas de las células. Y ellos terminan diciendo que ese trabajo desvela los secretos de la salud y la enfermedad humana. Está en la revista Science, lo puede ver la semana pasada, y es un trabajo muy bueno, pero solo en la célula. Termina diciendo que hay más información en el estudio de la célula que en la sangre para ser intervenido. O sea, que quiere decir que podríamos empezar a pedir estudios de células antes que análisis de sangre. Leanlo, que es un trabajo muy interesante. El condrocito, pues miren, es una esperanza para las articulaciones dañadas. Bridberg lo publica en el England, y es verdad. Y en este trabajo que vamos a poner nosotros sobre los condrocitos autólogos, luego hay que evitar la menicectomía, que lo decía Fairbairn, y nosotros en el año 85. Y este autor americano, investigador, dice textualmente: la lesión cartilaginosa produce tejido de reparación sin colágeno tipo 2, y sin colágeno tipo 2 no tiene función el cartílago. Yo he puesto ahí los 4 hitos de la especialidad nuestra. Aquel de arriba es la osteosíntesis. Hay que ver lo que ha resuelto en la vida la osteosíntesis. El de abajo, la prótesis. ¿Quién no en su familia tiene una prótesis? Yo siempre he pensado que Charlie, el padre de ello, debía ser premio Nobel. No lo fue, porque hizo un aporte a la humanidad enorme. Ahí arriba la artroscopia. Eso fue una genialidad. No es una genialidad hacer una gastroscopia. El hombre médico se ha metido por las vías naturales en todas las épocas de la vida. En la paleolítico y no paleolítico, porque era la entrada, se estaba ahogando un paciente. Y eso no sabe quién lo hizo. Pero sí se sabe quién hizo la primera artroscopia, porque fue una genialidad, ya que ahí no hay hay una cavidad, pero no hay portal. Él se le ocurrió crear el portal, llenar esa cavidad de agua o de aire, y como conduce bien la luz, hacer la visión de dentro. La artroscopia fue una genialidad del año 1918 en un paciente con tuberculosis. Existía mucha tuberculosis luego en China, en Japón, y él hizo una biopsia para tomar cartílago y ver que era una tuberculosis. Fue la primera que se hizo. Nosotros yo no hice la primera artroscopia en España, la hizo un reumatólogo, hice la segunda, pero la introduje, fue un reumatólogo. Y ahí pueden ver ya el cultivo celular. Pero quiero ver el aporte de la escayola a la medicina. Y entonces ya entramos en que o actuamos nosotros sobre los genes y será terapia génica, o actuamos sobre la célula y entonces será una ingeniería celular o terapia celular, y si actuamos sobre los tejidos es una ingeniería tisular. La aportación, hoy los descubrimientos son muy caros, pero de los más baratos que ha existido son esos 2 avances. La radiología. Röntgen llevó a su mujer al Congreso alemán, no le querían dejar entrar, puso la mano de su mujer y dijo: vamos a hacer una radiografía. Hizo una radiografía, todos se quedaron asustados. Está hecha con una sortija que llevaba ella, y fue la primera radiografía que se hizo en el mundo. Y eso fue toda la radiología, una aportación, premio Nobel, esto del año 85, 1985, y en el 2001 le dieron el premio Nobel. Una aportación baratísima, que hoy no ocurre tan grande en la investigación, y la otra, la escayola, en el año 1852, una aportación que hoy en día en los servicios de urgencia hay una sala de escayola y una sala de radiología. Por tanto, son 2 grandes, y vaya duro lo que supuso eso. Faltan órganos, y como faltan órganos hay que corregir esa precariedad. Y faltan más porque los accidentes de tráfico han disminuido, que es una fuente.
luego el hombre es más longevo, luego es menos altruista, y entonces la solución que hace el científico es crear tejido o células para compensar esa precariedad de órganos. En los 60 minutos 58 que yo voy a hablar, 120 personas se han muerto, uno cada 30 segundos, esperando una donación de órganos. Esa estadística es de la ONU y de la Organización Nacional de Trasplante Española, que es un ejemplo para el mundo. Y ahí pongo, en Estados Unidos mueren 6.000 pacientes al año esperando un órgano y 110.000 están en lista de espera. Ahora, los xenotrasplantes, no sé, esos jardines de animales para poder, no sé a dónde llegará, pero eso asusta. Y está muy bien todos los trabajos que se hagan para producir tejidos o células. Y esta es la medicina regenerativa. ¿En qué consiste? Pues la medicina regenerativa es tratar de sustituir o regenerar células humanas y tejidos y órganos para establecer una función normal. Esa es la medicina regenerativa. ¿Y con quién cuesta? Con la ingeniería tisular. Pues miren lo que yo pongo debajo. Representa la ingeniería tisular las mejores credenciales en el siglo XXI posibles para asumir el desafío que supone reparar o reemplazar órganos. Seguro. Igualmente, ahí tiene la finalidad que tiene la ingeniería tisular, pues para sustitutos de órganos, partes de órganos, células vivas, etc. Esto no es medicina regenerativa, de ninguna forma. Eso sí es medicina regenerativa. Otros animales, como ha mostrado el profesor Ipizua, pero esto ahora mismo, la revolución tecnológica, acaba de empezar ahora y veremos a ver dónde llega, porque hoy todavía estamos. Entonces, si yo tengo un cartílago lesionado, ¿cómo me planteaba yo en aquellos momentos? Pues no tenía más que la siguiente posibilidad de tomar cartílago del paciente, que es ya células diferenciadas, que son cartílago, o tomar de células progenitoras, que sería un núcleo de investigación mayor y más problemático. Tercero, células halogénicas que estuvieran como un elixir para ir recogiéndolo, como es el banco de huesos, lo que no está inventado. Y lo último es conducir al condrocito dañado que está acosado por la investigación. El de arriba, el de las células diferenciadas, no te obliga más que tienes que tomar un fragmento. Tienes que hacer una primera cirugía para tomar ese tejido que tú tienes y eso, una primera cirugía. Y entonces lo mandas a la sala blanca, te devuelven 120 millones y la segunda cirugía lo implantas como un parche de bicicleta en la lesión. Y entonces eso sí forma una réplica del tejido. Ese es realmente. Los progenitores yo creo que se abandonó porque es muy complejo. Quiero que vuelvan los halogénicos, deben volver, y a reconducir quiero el trabajo de Clínica Centro del Sol Instituto Yucán. Ahí está la sala blanca, que ya conocen, que tenemos nosotros, y cómo se pueden trabajar en todas ellas, y no quiero detenerle. Y entonces, era el año 95, y había que implantar, se estaba en Göteborg, un sitio muy frío. Yo me voy allí a ver aquello, me acompaña mi mujer, pasamos unos días. En Göteborg hay muchos deportes que son de sala, porque al aire libre no es tan fácil hacer deporte allá. Y entonces aquel amigo mío, Larsson, estaba poniendo cartílago en jugadores de balonmano, handball, de balonmano, que se lesionaba mucho. Y estuvimos con él un tiempo, y él, con un grupo interdisciplinar, tomó células y las cultivó, muy rudimentario, y las fue aplicando. Aquello que yo fui a verlo porque me lo habían comentado, estaba abriendo en mí la idea de que la célula tenía que ser un medicamento. Y nosotros volvimos de allá. Y entonces tomamos unos cultivos, unos fragmentos, porque los fragmentos que se toman para la biopsia son 3 granitos de arroz. 3 granitos de arroz. Y entonces lo enviaba yo a Göteborg. Llegaba a Göteborg y me lo devolvían a las 8 semanas, que tenía que aplicarlo en 24 horas porque pasaba las fechas, no tenían. Y llevaba una traceabilidad muy buena, y con esa técnica hice 100
52 casos, viniendo en las células de Göteborg. Yo les voy a contar de mi mano cómo fui con el condorcito. Pero aquello que fue bueno, que era el autólogo condorcito implantation, tenía que llegaba a reoperar el 30% porque yo cubría las células con periósteo. Y el periósteo es un tejido vivo. Y entonces yo colocaba el periósteo y entonces aquello me obligaba a un 30% de cirugía. Sí que se producía cartílago normal si la evolución era buena, pero aquello me inquietaba mucho. Ahí tienen todas estas lesiones. Eso siempre acaba mal. Y miren el final, ese es el mismo. Esta lesión, y fíjense ustedes, se ha pinzado la parte externa y ahí no hay ninguna otra cirugía más que en su momento la prótesis. ¿Y cuáles son las posibilidades? Pues mire, cuando yo empecé en esto se hablaba de desbridamiento, y ahí tienen los autores que les gustaba hacerlo, Magnusson y Hager, que era un amigo mío, pero me parecía que eso no valía de nada. Otros hacían perforaciones para producir sangre, por aquello de que la curación está en la sangre, decía el Deuteronomio, pero bueno. Luego se hicieron abrasiones, luego osteotomías y luego injertos, mosaicoplastias. Eso es todo lo que hemos hecho, pero nunca se ha formado tejido. Y entonces vinieron los dos últimos, que es el implante de condrocito y el MACI. Vean ustedes este dibujo. Este dibujo está inspirado en Josep Trueta, un gran médico español que fue profesor en Oxford muchos años, Josep Trueta, y que este dibujo corresponde a Luis Munuera, otro gran ortopeda, y arriba han querido producir la lesión del cartílago. No se ha roto el hueso subcondral, no hay sangre en teoría. Y entonces ahí la reparación, fíjense, no crecen, porque el cartílago próximo, cercano, vecino, no es capaz de producir una mitosis para repararlo. Y ese es el final, la brecha que hay. Pero si yo tuviera un traumatismo que rompiera el hueso subcondral y entonces entrara la sangre dentro, igualmente se formaba un tejido de reparación. Podía ser mayor o menor. Por tanto, siempre se espera un tejido ineficaz. Esto lo confirmé yo. Quiero mostrarlo porque es de los primeros cultivos que hemos hecho nosotros en nuestra casa. Esta es la división de condrocitos. Esto ocurría en el año 2009, cuando empezamos a trabajar en Tres Cantos con dos biólogos que se han formado en esta casa y que han hecho la tesis doctoral en esta casa. Elena Rodríguez, que trabaja con nosotros, y también Juanma López del Corocho, que quiere muchísimo esta casa y habla fenomenal siempre. Pues ellos dos los contraté yo para hacer esto, teníamos que hacer esto. Y estos condrocitos dividirse, que es muy bonito y tiene un poco tiempo. Bien. Es curioso lo de Paul Nigel. Este es un hombre muy polifacético, suizo, que hizo el rejuvenecimiento de tejidos en muchas personas de la sociedad y que él habló por primera vez de terapia celular. Y realmente él no hizo muchas cosas, pero dejó escrito casi todo lo que era esto. Y ahí fue cuando nosotros nos vamos rumbo a Göteborg, ahí estamos con Lars Peterson y nos volvemos. ¿Y cómo tomamos nosotros los cultivos? Fíjense, la parte roja es donde lo tomamos, un tejido, que son 3 granos de arroz, de un tejido que no tiene ninguna indicación biomecánica, o también a nivel del tobillo. Y que eso es la primera fase de la cirugía. Miren, aquí falta todo el tejido, este es el cartílago del cartílago, falta el cartílago. Yo he puesto las células dentro y la he cubierto por una membrana. Esa membrana, el primero fue periósteo, que no me gustó, y entonces pasamos del periósteo a una membrana de colágeno. Ese fue mi segundo paseo con el condrocito. Esta casa de Göteborg no va bien, venden el trabajo a Beringen, que es en Westfalia. Me acerco allí y hablamos con ellos y yo les dije, nosotros tenemos que hacer una membrana. Esto no puede ser en el periósteo porque operamos mucho. Ellos pusieron pega, pero había un señor allí que trabajó con dentistas
¿Recuerdas? Y entonces ese señor dijo, yo tengo esa membrana de colágeno tipo 1 y tipo 3 que desaparece dentro y lo vemos. Con él hablamos largo rato, hay muchos intercambios de opiniones y nace el MACI. El ACI es este, es un second look, es cartílago de variedad hialina, se curaba. Y un chico a los 15 años, que eso es cartílago, pasó para decirme, Pedro, me caso el sábado y ya dejo el fútbol, estoy muy bien, y digo, ¿me dejas que te haga una artroscopia? Dice, Pedro, que digo, yo te hago una artroscopia y te vas, y le tomé, me dejó, y le tomé los trozos, y esto es cartílago. Ese estudio está hecho por el doctor Cuevas, que nos acompaña. Este es el primer implante de condrocitos que se hizo en el mundo a un tubillo, hijo de médico. Y esta es el izquierdo que le he dicho hasta ahora. Y entonces nace el MACI, que es la idea ya nuestra del MACI, una membrana. Y hicimos ensayos, como ven allí, de cómo pegar la membrana y suturarla, porque yo la podía hacer por artroscopia, que es lo que tenía como avance. El otro era una cirugía abierta, tomar el periósteo, otra, y esto. Y entonces yo quería una membrana que fuera biodegradable. Ahí estudiamos muchas cosas. Vino el quitosan, que ya sabéis que es vino la membrana amniótica, vino la seda del gusano, que en Murcia, donde yo soy, hay mucho. Me llenaron de posibles sustancias, pero ninguna me gustó, incluso creo que la única que reunía las condiciones era el colágeno tipo 1 y 3, que desaparece a los 2 meses dentro de la articulación, que es lo que yo quería. Y este es el MACI, ya la membrana, y esto es una prueba porque queríamos saber que también me resistiera a hacer y yo quería dar que resistiera para yo hacer puntos con ella y meterla por artroscopia. Este es un MACI de aquella primera época. Entonces, ¿cuántos hicimos? 174. Pero me venía en 5×4, era para mí insuficiente el número de células. Yo antes ponía 20 millones y ahora ponía 1 millón por centímetro cuadrado. Estos son otros casos. Y entonces yo pensé que aquello, fíjense, el normal y el del MACI. Me producía cartílago, pero qué pobreza de células y muy blando. No me gustaba. Y cuidado que daba buen resultado. Tan buen resultado que la FDA lo ha aprobado para Estados Unidos y se está haciendo en Estados Unidos. La FDA viene a España a comprar la FDA, el MACI, o a comprar el Hyalograph. Por eso he oído yo antes que estaban hablando del Hyalograph, que es el ácido hialurónico con células, que era de los italianos. Y compraron el MACI y se lo llevaron a Estados Unidos. Y hoy se fabrica el MACI en Estados Unidos. Pero a mí no me gusta el MACI, aunque fuera del grupo nuestro, porque no había esa riqueza. Entonces había que trabajar. Miren, lo de la izquierda era la primera cirugía y se tomaba el fragmento del periósteo, aquí la segunda y ahora la tercera con la artroscopia. Y entonces el MACI ahí tiene la compra y la aprobación por la FDA americana. Se lo llevaron, pero no me supuso nada, porque yo sé que esto no es suficiente, da pobreza celular. Entonces empezamos a diseñar con el grupo nuestro instrumental para hacerlo por artroscopia, todo esto instrumental diseñado para revelar a las instrumental. Y ese fue un cubo de plástico que yo enseñé a hacer mirando a través del plástico, que es transparente, cómo podíamos hacerlo por artroscopia. Rieron mucho, pero luego al final se dieron cuenta de que era muy bonito, como tú podías hacerlo a través de un plástico transparente con unas ventanas y hacer eso. Y nosotros llegamos a confeccionar el ICC, que es el que no quiero entretener con la película sobre esto porque no merece la pena. Y entonces hicimos una investigación que está publicada en una gran revista, Cell, que es la siguiente. Queríamos saber si lo que pensábamos de
célula era verdad. Y fuimos de la mano ya de los dos biólogos que he comentado a Tres Cantos. Y en Vivotecnia, que tiene un animalario muy importante, empezamos a operar 3 grupos de ovejas, 5, 5 y 5, a las cuales en una le tomábamos la biopsia y en ese momento hacíamos la lesión. Y en el segundo tiempo operábamos otra vez la rodilla, le aplicábamos en esa lesión que habíamos producido la célula y poníamos membrana de 1 millón, membrana de 5 millones y membrana de 5 millones de células mesenquimales. Ahí tienen. Y entonces hicimos muchos estudios. Aquí están las fotos de las rodillas de la oveja. Y esto es, aquel de arriba a la izquierda es el control y el de abajo el de 5 millones, muy parecido. Los otros son o de 1 millón o células mesenquimales o perforaciones. No dan nunca cartílago de variedad hialina, nunca. Ni las perforaciones, ni las nanoperforaciones son capaces, ni las células mesenquimales. Solo las de 1 millón, 5 mejor, pero no es tan bueno como el original. Y entonces estudiamos qué colágeno tenían 1 o 2 y vimos que el que más colágeno 1, que es fibrosis, tenía era la microfractura. Luego las células mesenquimales, luego las de 1 millón, luego las de 5 millones y luego el normal, que es el que no vale. Y el que tenía colágeno tipo 2, que era el normal, ese tenía el mejor el control, por supuesto. Pero el de 5 millones estaba muy cerca. Entonces nos quedamos para hacerlo en 5 millones y queríamos el implante de estos condrocitos. Y ahí puedes ver la microfractura, el implante de condrocitos, células mesenquimales de control. Y entonces con esta investigación en las ovejas que hicimos, y entonces vamos, y la membrana soportará 5 millones como yo quiero, pues hice un estudio y se vio que cuando poníamos 7 millones en el líquido sobrenadante habían células. Y entonces hizo el estudio para ponerla y aplicarla. Esto es las que llevaba la célula del MACI y las células que llevaba el nuevo que yo ponía. Es decir, era de una riqueza 150% más de células. Estos son estudios histológicos de un second look. Esos son cartílago variedad hialina con un grupo isogénico. El grupo corresponde a un trabajo de Daniel Valls, de anatomía, pero queríamos saber, hicimos muchos estudios por si había atipia o malignidad celular. Todos aquellos datos se tiraron en varios laboratorios que no estábamos poniendo células degeneradas, ni atípicas, ni eso. Esto corresponde al profesor Cueva, que nos acompaña, cómo la pobreza de células que había en el MACI y la riqueza que hay en este otro. Y estos son ya implantes de aquella rodilla de una rótula lesionada. Tomábamos la huella, llenábamos de células el tipo, el tamaño de la rotura, esperas 12 minutos, lo implantas, lo suturas y cuando la lesión no puede hacer la laparoscopia y el resultado en estos casos es muy bueno. Este es un caso que es operado en la fecha del 10 del 11, le hicimos una second look y vean ustedes second look. Ahora estamos obteniendo cartílago de variedad hialina de esa concentración. Esto está publicado en la revista Cartilage. Y entonces tenemos que hicimos del ACI 152, del MACI 100, y hoy solo hacemos el ICC, que es el de HD, de High Density, que es el que obtiene un cartílago normal. Esto está aprobado por la Agencia Española del Medicamento. No quiero entretenerles mucho más. Esto es la conclusión de que el ICC reverbera y hace la función de un cartílago normal. Las biopsias son buenas y es una técnica segura y con pocas complicaciones. Siempre nos privó esto, cómo fabricar cartílago funcional. Cartílago funcional, no cicatriz. Yo quería un cartílago funcional. Y entonces, para terminar, vean ustedes en qué posibilidad. Los condrocitos de implantación, el que tenemos el ACI primero, primera generación, no nos gustó. Segunda generación, membrana y high density. Yo tengo ahora la high density porque la otra no lo tiene.
Pero ¿qué nos queda? La tercera generación, que es el halogénico. Que no precise el enfermo una cirugía, que el enfermo tenga la lesión y en el mismo quirófano puede decir el doctor, igual que pide una cabeza de fémur para que le den hueso para una falta de hueso, que pidan las células, que es una célula inmunológicamente privilegiada por no tener, como hemos dicho, ni vaso ni nervio. Entonces, el cartílago que tenemos ahora son de implantes de condrocitos, pero el que yo quiero es implantes de condrocitos halogénicos. Eso con el MACI era muy caro y el número de células no me gustaba. Con el ICC sigue siendo caro, solo que ya la cantidad es buena. Yo quiero la yogurtera. Eso tiene que llegar porque se tomaría cartílago de muchos accidentes que hay, mueren los chicos, y tú los tomas, los guardas y ya lo pones en el momento en que es solicitado por el cirujano. Este trabajo que está hecho conjunto con el profesor Ipisúa, se tomó ratas de distintas razas. La raza una era la Long Ivan y la Sprague Dawley, y se le puso de una a otra. Produjeron un cartílago normal, de una rata de una especie a otra. Por tanto, ya está comprobado que el halogénico se puede aceptar y habrá que influir en esto. Este trabajo también está publicado. Entonces, la cuarta generación, la IPS, que es reconducir el condrocito dañado. Pues, nuevas dianas, el DNA-metiltransferasa 3B es una molécula que se ha visto, que es muy interesante. Fíjense que está muy alta en el cartílago normal y se ve muy baja cuando hay artrosis. Entonces, en un ratón sano, tú le quitas esa molécula y generas una artrosis. Y si a esa artrosis le das la molécula, mejoras la artrosis. El DNA-metiltransferasa 3B. Los factores Yamanaka que han oído esta mañana, que no me entretengo en ellos. Este otro, que es el DiGeorge Syndrome Critical Region 8, que es la DGCR8, que esta lo que hace que la heterocromatina, que está alterada, la normaliza. Y es un buen elemento. Este está publicado en la revista Nature, como veis ahí. Estos son cómo se producía el cartílago y los niveles objetivos. Estas son las publicaciones. Y esto quiero agradecer a todos los que nos han ayudado. Y eso es, acabo con ese cultivo. Ese cultivo está hecho hace unos días en nuestro laboratorio. Vean que ese es un condrocito que lo ha hecho Isabel Guillén allí en el laboratorio, dividiéndose, aislado. Se pueden dividir y se dividen y forman células. Y creo que esto es el porvenir de esto. Bien, pues yo me hubiera gustado situar mis palabras a la altura de este hermoso acto que nos congrega. Si no lo he logrado, pido perdón, pero no he querido hacer que saltar la figura de don Carlos como legado de la medicina, hablar con grandeza de este premio y agradecer a todos la magnanimidad que han tenido para conmigo al concederme tan alta concesión. Muchísimas gracias y un abrazo a todos.
Enhorabuena, doctor Guillén, por este premio tan merecido. Y bueno, agradecer a todos los asistentes aquí, pues que nos hayan acompañado, y a todos los que están en streaming, pues también un saludo y gracias por haberse conectado. Así que, con su permiso, doña Ana, doy por clausurado este acto.